¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana en general es el combate a la corrupción. Sabemos, es un tema que está, un problema que está perfectamente medido y perfectamente diagnosticado en nuestra sociedad y en nuestro sistema de gobierno, pero lo cierto también es que parece que no terminamos de conocer todas las respuestas al cúmulo de interrogantes que genera el combate a la corrupción, el combate a la impunidad y, en este caso, que es el tema del que vamos a hablar hoy, la participación de la ciudadanía en estas tareas. Desafortunadamente, desde hace quizá unos 30 años, cuando se nos comenzó a hablar de la democracia en México, se nos dijo que ser ciudadano era ejerciendo el voto, es decir, teniendo una actividad cada 6 o cada 3 años y que con eso se construía la ciudadanía. A lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta que desafortunadamente o afortunadamente esto no es así y que la ciudadanía requiere muchas más eh, necesidades, tiene muchas más necesidades y muchos más retos que los que hasta ahora pareciera que hemos visto. Uno de ellos, quizá uno de los más relevantes, porque parece ser que es el signo de los tiempos, es el del combate a la corrupción. Eh, para que podamos hablar y podamos abundar un poco más de este tema, invitamos a debate público al maestro Adán Córdoba Trujillo, presidente del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Maestro Adán, ¿Qué gusto tal, René? recibirte de nuevo. Un placer, gracias por la invitación. Un saludo a todos los Gracias. ciudadanos y ciudadanas que nos alcancen a ver. Gracias. No, Gracias. pues la verdad es que hemos ya platicado en algunas ocasiones aquí en este mismo espacio y la verdad es que siempre se quedan, es decir, siempre parece que nos quedamos en el inicio porque el tema es tan amplio, todo lo relacionado con el combate a la corrupción, que necesitamos siempre más tiempo y más oportunidad para platicar. En este caso, la pregunta que en esta tarde nos trae a este programa es no nada más qué hace el sistema o no nada más qué hacen el conjunto de instancias y servidores públicos relacionados con la fiscalización, con el control y en este caso con el combate concretamente a la corrupción, sino los ciudadanos. Y la pregunta en concreto sería, ¿hay combate a la corrupción sin ciudadanos? No, no existe, no puede haber en este. Es un binomio, ciudadanía, instituciones. Lo complejo de este combate y lo complejo de la participación ciudadana es que hasta hoy no contamos con un sistema, un indicador que nos permita medir la participación. Así como a nivel electoral podemos revisar y podemos tener un histórico de la participación de cada 3 o 6 años y que hoy podemos decir con mucha claridad que cuando hay elecciones federales hay mayor participación ciudadana porque hay mayor interés en esta toma de decisiones que en una elección local. En otros ejercicios como el combate a la corrupción, como en otras entidades o formas, no tenemos una métrica que nos diga la participación de este año en el combate a la corrupción fue mayor que las anteriores. No existe. Hoy nadie tiene una métrica de este tipo. ¿Qué podemos y qué elementos pudiéramos valorar para poderla medir? Uno, qué tantas sociedades o qué tantas asociaciones civiles o sociedad civil organizada tendríamos registradas. Este puede ser un primer elemento. En una primera instancia, si todos fuéramos al registro público y viéramos estos tipos de registros mercantiles, pues veríamos que tenemos mucha asociación y mucha sociedad. Así es. Pero cuando analizáramos el objeto de estas sociedades o de estas asociaciones, seguramente, y muchos podrían revisarlo, pues tendríamos muy pocas con un objeto en el participar o incidir en política pública. Y de estas pocas que pueden incidir o participar en política pública, tendríamos menos focalizadas Se va filtrando, ¿no? en la participación para combatir la corrupción. Ahora, el combate a la corrupción no solamente implica evitarla, sino formar nueva ciudadanía, ¿no? Porque ya se ha estado estudiando y se ha estado analizando
que tenemos problemas desde la formación al seno familiar y otras tantas en las cuestiones académicas. Entonces, son conjunto de elementos que no nos permiten tener con claridad cómo medir la participación, porque obviamente esto ya sale de un alcance de alguna métrica, pero también puede darnos las bases, ¿no? Ejemplo de esto, pues es que tenemos hoy, si hiciéramos un ejercicio, cuánta sociedad civil organizada conocemos, focalizada en estos temas de combate. Sin duda creo que todos coincidiríamos, y podemos hacer un ejercicio. Claro. Mexicanos contra la transparencia, mexicanos primero, vamos a ver el INCO, mexicanos contra la corrupción. Bueno, podemos ir viendo, claro. y creo que los dedos de las manos nos alcanzarían para ver, y todas serían nacionales, ¿no? Claro. Yo creo que ahí está el secreto, son limitadas. Ahora, estos elementos no nos permitirían decir, Oaxaca, por ejemplo, donde no tenemos presencia de estas instituciones, pues no tiene participación ciudadana, ¿no? O Ciudad de México y Jalisco, donde sí se tienen estas instituciones, tienen mayor participación ciudadana. Creo que eso hoy no es posible medirlo de esta forma. Sin embargo, que sí podemos medir. Por ejemplo, las solicitudes de información han crecido. Claro. Platicábamos con los comisionados integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y nos decían que a un semestre, el primer semestre de este año, ya tenían el mismo número de solicitudes que el ejercicio anterior. Que todo el año pasado. Que todo el año pasado. Entonces ya nos decían, seguramente vamos a duplicarlas para este año. O sea, el interés ya ha crecido. Eso sí podría ser una métrica. Claro. Tenemos un interés. Pero también de ese interés o de ese número de solicitudes, tendríamos que revisar que muchos o muchas de esas solicitudes pertenecen a los medios de comunicación. Sí, o que a veces pertenecen más bien a, también hay por ahí algunos datos sobre eso, que no necesariamente son sobre asuntos de interés público, vamos a decir, ¿no? Sino gente que pide a través de transparencia un dato propio, exacto. Gente que pide su expediente clínico, gente que quiere saber cómo se hace un trámite. Vamos, que no necesariamente incide en decir, oye, quiero saber cuál fue el procedimiento para contratar X cosa que compró X dependencia, ¿no? Que a lo mejor implicaría un reto de apertura mucho mayor a lo que significaría, oye, porfis, dame mi acta de nacimiento, ¿no? Digo, es un ejemplo a lo mejor. Y lo otro que también nos hemos dado cuenta, que viene en la estadística, es que ex colaboradores de las instituciones comienzan a pedir cosas eminentemente no de impacto público, sino de interés privado, ¿no? o de interés institucional. Entonces, llegando a colocar en jaque a las instituciones, porque atiborras a una institución de solicitudes de información donde hay un tiempo determinado para responderte. Entonces, no nada más saturas a la institución, sino sí. La estadística también comienza a variar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo que hoy no es posible tener un indicador o cuánto ha crecido la participación. Sin embargo, este elemento sí nos da una pauta de decir que ha crecido el interés de la ciudadanía, sobre todo en los temas de interés público, ¿no? Hoy los medios de comunicación han hecho este gran trabajo, también a mí me parece que eso es digno de reconocerse. Ya tenemos mayores elementos, ya hay mayores temáticas con el tema de la estafa maestra, con el tema de Casablanca. Son temas tan trascendentes en el público que los medios de comunicación hoy también están investigando más este tipo de situaciones. Claro. Entonces ya se habla o ya conocemos más de estos elementos y hace que los ciudadanos tengamos más interés en esto. Ahora, no existe combate a la corrupción sin ciudadanía. No es posible. No es posible decir que las instituciones solas puedan encontrar este mecanismo. Y tampoco puede decirse que ciudadanos solos vamos a poder combatirla. Claro. ¿No? De hecho, esa es la base de los considerandos de la Ley General del Sistema Nacional. Reconoce muy claro, o lo reconoció muy claro el diputado federal del 2015, esa legislatura reconoce que existe una fragmentación de las instituciones y que esta fragmentación ha impedido un trabajo coordinado y ha hecho que esta percepción de corrupción crezca. También reconoce que hay una ausencia de participación ciudadana en las instituciones, es decir, los ciudadanos dejamos de creer en ellas y las abandonamos. Que es uno de los grandes retos que tiene todo el sistema, ¿no? Todo el mecanismo como tal. Sí, de hecho el primer objeto del sistema es coordinar instituciones.
coordinar los trabajos. La ley no dice investigar, sancionar, determinar. No, el sistema no es una autoridad, no es una oficina, no es un sujeto. Es un conjunto de instituciones que trabajan de forma coordinada. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque tenemos dentro del sistema las instituciones que hacen esta función. Claro. ¿No? Tenemos, en el Es caso... decir, todo ya estaba, pues. Así es. De hecho, a veces cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar con otras instancias o en otras, sobre todo en espacios académicos, donde se nos pregunta qué es lo nuevo del sistema, el Comité de Participación Ciudadana. Es decir, que los ciudadanos hoy tenemos una participación en una mesa donde están las 6 instituciones públicas que ya todas estaban creadas, ¿no? Porque ya teníamos por lo menos las áreas. A lo mejor hoy lo hacemos más especializado. El caso del Tribunal Administrativo es más especializado. La Fiscalía especializada en combate a la corrupción, donde se tiene que tener un equipo más técnico, ¿no? Pero sin embargo, esto ya existía, ya teníamos las instituciones. Lo que estamos buscando ahora es fortalecer este trabajo de forma coordinada, sin perder de vista también que lo que tenemos que generar es una sociedad más crítica, más interesada, Claro, con mayor participación. Exacto. En la toma pública. Hace unos segundos decía, el ejercicio de cada 3 o cada 6 años, eso creían nuestros abuelos. ¿Sí? Seguramente nuestros abuelos decían que eran buenos ciudadanos. Sí, porque iban a votar, ¿no? Y muchos de ellos nunca vieron un cambio de partido, ¿no? Incluso para mi madre ver que el PRI ya no ganaba la elección era así como algo antinatura para ella. Claro. ¿No? ¿Cómo es que ahora había otro color en la presidencia, ¿no? Y si esto no iba a impactar de forma negativa. Me parece que estos ejercicios hoy son los jóvenes, a nosotros creo que somos de una generación privilegiada, ya vimos... Claro que nos ha tocado ver muchos cambios, todo el proceso democratizador de México, si me apuras, pues, ¿no? Sí, claro, en estas 2 últimas décadas creo que hemos visto de toda nuestra generación, ¿no? Desde el famoso apagón tecnológico que vamos a tener en el 2000, ¿no? Este error que iba... El Y2K, ¿te acuerdas? Así es, hasta hoy tener estos ejercicios, que esta misma tecnología, este avance tecnológico implementado para la política pública y ahora implementado para el combate a la corrupción. Digo, el caso más claro, tenemos un acto en Salina Cruz y en segundos lo están conociendo en Nueva York, en Hong Kong, en Canadá, o sea, la información hoy vuela por este acceso. Y esto también aplica en el combate a la corrupción. Hoy algo que hace 30, 40 años pudo haber pasado en otra latitud, no lo conocíamos, pero hoy pasa un acto que alguien está paseando con su novia en Europa y lo sabemos en México en segundos. Claro. ¿No? Entonces, este tipo de situaciones también han hecho que la ciudadanía forme o tenga mayor interés en estos eventos. ¿Qué es importante recalcar? Que una gran importancia de lo que hoy tenemos como participación ciudadana tiene que ver en la formación en las universidades. Si hacemos un ejercicio, y yo invitaría a los académicos que nos alcancen a ver y a los universitarios que nos alcancen a ver interesados en estos ejercicios, que revisen el plan de estudios. Porque ahí hay un tema muy importante, ¿no? Bueno, yo lo veo más bien grave, ¿no? En el sur... por lo menos hasta nuestras generaciones, en nuestras universidades, en las públicas, yo conocía solamente 2 universidades que tenían en su tiraje de materias la materia de transparencia. Pero pues hasta ahí, ¿no? Cuando tú ya revisas el centro, el norte del país, el Bajío o el occidente del país, tú te das cuenta que esas materias se daban o se dan ya desde décadas, ¿no? Ya es común es para más ellos. Cotidiano, ¿no? Para Así ellos. es. Entonces, cuando tú revisas el sur y ves lo local, que es nuestro ejercicio, pues hoy trabajamos con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, perdón por el spot, pero es mi alma mater, y entonces platicando con el actual director y el director entrante, ¿no? que afortunadamente es también una elección histórica, no hubo controversia, yo me sorprendí cuando leí Yo creo que la primera vez en quién sabe cuántas veces no hubo balazos, no hubo... no, no hubo nada, pues, ¿no? O sea, realmente fue un ejercicio ahí... pues bastante bien consensado, ¿no? Así es. Entonces, en este ejercicio uno plantea el colaborar con la facultad,
la facultad nos recibe con bien y afortunadamente en estos tiempos nos toca participar con ellos en una propuesta de reforma a su plan de estudios. Hoy en la mesa está ya la propuesta realizada por el sistema a la facultad en el sentido de tener una materia que se llama rendición de cuentas, que pueda revisar de entre sus temarios el tema de la transparencia, de la responsabilidad administrativa, el tema de la fiscalización de los recursos públicos, el tema de la rendición de cuentas visto con varios enfoques en la política, en la función pública, dentro de los servidores, en fin, el tema de archivos. Vamos, todas estas materias que hoy son nuevas aparentemente o de forma académica en nuestras universidades, sin embargo que ya se estudian en otras latitudes. Y que incluso no debieran de ser, perdón que te interrumpa, privativas de quien estudia Derecho. A eso iba. Que en otros ejercicios, por ejemplo, el TEC de Monterrey, y yo va a otro spot. Otro spot. Hay un seminario que le llaman Solo para Incorruptibles. Esto yo lo conocí en el campus de Pachuca, en Hidalgo, donde tuvimos la oportunidad de compartir con los académicos y con los alumnos, y entonces ellos nos expresaban esta parte, ¿no? Cómo es que ellos tienen un seminario de Solo para Incorruptibles en el que no era exclusivo de una carrera, sino que eran varios los perfiles que podían converger por el impacto que todas las carreras tienen, ¿no? Hoy tenemos ya afortunadamente también, regresando a lo local, en la universidad tenemos el interés de la Facultad de Contaduría y Administración de trabajar este tipo de mecanismos, ¿no? Que no sean exclusivos de derecho. Vayamos a compartir con ellos ahora contaduría. ¿Qué hicimos también? Hoy ya nuestra alma mater acabamos de concretar la colaboración en un laboratorio universitario de estudios de transparencia y combate a la corrupción, porque entendemos también que el interés ya va a ser más especializado. Hoy ya las convocatorias a los servidores públicos, a los órganos autónomos, a los espacios como el Instituto de Acceso a la Información Pública, al órgano superior de fiscalización, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, colocan ya conocimiento técnico, experiencia y aportaciones académicas. Entonces, me parece que las universidades hoy tendrían que estar formando ya en las aulas a los perfiles, porque en algún momento vamos a tener que generarlo, ¿no? Ya tenemos que tener, yo les decía a los universitarios y a los alumnos de la universidad, que en algún momento nuestra universidad tendría que estar dotando de los nuevos integrantes de gabinete. ¿Hace cuánto que no tenemos un gabinete WAPJO? ¿Hace cuánto que no tenemos un gabinete local? Como sí ha pasado en otros estados, ¿no? Donde se tienen gabinetes, pues vamos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿cuánto no ha aportado el gabinete local en Tlaxcala o la de Guadalajara? ¿No? ¿Cuánto no se tiene? O la UNAM, ¿cuánto no ha aportado al Estado y a la Ciudad de México? Hasta ¿no? la tradición de los presidentes, ¿no? ¿Cuántos fueron egresados de la UNAM desde... Bueno, no me quiero equivocar, pero yo creo que desde Díaz Ordaz o quizá Miguel Alemán hasta... Híjole, hasta Cedillo, me parece que era egresado del Poli, ¿no? Del Poli, claro. Pero vamos, una tradición larguísima de un semillero, ¿no? De una cantera, vamos a decir así. Y que fíjate que va muy de la mano con esto que estás platicando. Yo lo digo no sin cierta pena, que, bueno, eso es una anécdota que luego platico. Hasta que yo estudiaba la maestría, un doctor que vino a darnos clase nos preguntó si alguna vez habíamos puesto a prueba el sistema. O sea, el sistema en general, ¿no? Y es, ¿cómo es poner a prueba el sistema? Sí, ya pidieron una solicitud de información. Estoy hablando del 2007, 2000, por ahí. Que no era tan nuevo, pero no era tan viejo tampoco, ¿no? Digamos, ya estaba puesto gran parte del andamiaje que existe hasta la fecha, pero nadie lo conocía, nadie lo usaba. Claro. ¿No? O sea, el Instituto de Acceso a la Información creo que tenía otro nombre, pero al final de cuentas era el órgano de transparencia. Ya existía el INAI, pero se llamaba IFAI. Y era realmente bajo el porcentaje de ciudadanos que lo hacían. Me acuerdo que esa fue la primera vez en mi vida. Yo ya había terminado la universidad, ya estudiaba una maestría, y fue la primera vez en mi vida que por una tarea escolar presenté una solicitud de información. Así es, de hecho. Y creo que, no, bueno, quizá fue como el
la semillita que también te dejan ahí de que, pues puedo preguntar y si tengo dudas puedo hacer y puedo ver. Pero pues mucha gente que no, y mucha gente que sigue pensando que es un tema de abogados. Creo que acabas de colocar la pauta. ¿Por qué la importancia de las universidades? Porque se quedan las dudas. En el cúmulo de alumnos que un docente puede tocar y que puede incidir en su participación, es esa precisamente. No solamente en poner a prueba al sistema, sino generar desde las universidades, porque esa es su esencia de la universidad, generar algo en bien de la colectividad, no solamente buenos trabajadores. Creo que eso ya se ha discutido mucho por los pedagogos. No es generar buenos trabajadores, sino también generar una sociedad crítica, racional, que evalúe, pero sobre todo que proponga, ¿no? Y en este caso los alumnos tienen una gran fortaleza, porque tienen, no, o mejor dicho, no tienen un mal pensar, no tienen una presión política, social, económica, cultural, tienen ese bagaje natural, esa inocencia dentro de las aulas, ese intercambio de 30 ideas, naturales, que no tienen ningún sesgo, que permite que una idea se construya y se reconstruya a cada rato. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo importante de las universidades. Y ahora, en el aspecto de la escolaridad privada, pues no se diga. Porque a veces, hay que reconocer también que las universidades públicas tienden, su proceso democrático es diferente y la toma de decisiones por consecuencia requiere de un proceso diferente. Entonces, en algunas ocasiones, y uno lo puede revisar también en el centro y en el norte, las universidades privadas evolucionan más rápido o tienen estos cambios constantes, ¿no? Son evolutivas y más propositivas. Incluso yo lo comento en las universidades, cuando tenemos este ejercicio, pues que hay que reconocer que el trabajo del CIDE, el Colmex, Flaxo, el ITAM, la UNAM, para que el sistema nacional pues avanzara. Y yo claro, porque finalmente ellos fueron los que construyeron gran parte de las propuestas que finalmente se convirtieron en el sistema, ¿no? Claro, esta participación incluso... Es decir, no fue una ocurrencia, pues, ¿no? Exacto, incluso este ejercicio que hay que reconocerlo también, el expresidente Peña ya traía en su Plan Nacional de Desarrollo crear una institución anticorrupción. Pero ya en la discusión fue la sociedad civil organizada, fueron los académicos, las universidades, los expertos los que colocaron un andamiaje, un sistema diferente, ¿no? Porque no existe en otro país. Y que le pusieron además puntos de referencia muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de la 3 de 3, ¿no? Que comenzó siendo un ejercicio potestativo y después pidieron el apoyo ciudadano para la iniciativa y lo llevaron. Y a lo mejor no lograron exactamente poner la 3 de 3 como hubieran querido, pero sí le pusieron un punto de referencia importantísimo, o sea, es decir, un nuevo rasero, ¿no? Claro. La discusión tiene que ir no de aquí a acá, sino tiene que ir de aquí a acá, ¿no? Pero eso lo puso la sociedad a la que desafortunadamente ahorita hay cierto desdeño, ¿no? Yo lo veo. Pero también esta sociedad sentó las bases y yo creo que ya fueron suficientes. Tampoco van a poder solas, ¿no? Hoy nos toca a los estados del sur, a los estados de todo el país, a los 32 estados, sumarnos en esta conducta. Por eso la importancia de este laboratorio, porque pensamos que en la Universidad Autónoma Benito Juárez, en la Facultad de Derecho, hoy podemos sentar las bases de otro proceso. Hoy podemos sumar a la sociedad. Quienes tenemos esta alma mater, pues nos sentimos satisfechos, contentos, gozosos incluso de este ejercicio, pero también es un ejercicio plural, abierto. Por eso el laboratorio se llama así, universitario, para que todo aquel que quiera incidir, que quiera participar y toda universidad que quiera involucrarse lo pueda hacer. O podamos crear en otras universidades este tipo de ejercicios. ¿Cuál es el objeto? No solamente poner a prueba el sistema, es evaluar y proponer con el sistema, co-crear. También los ciudadanos tenemos este grado de responsabilidad. No es solamente votar por ellos y dejarlos y nos vemos en 3 años. Y vengo a decirte que todo está mal. O en 6 años y te vengo a reclamar por qué no hiciste lo que para mí era correcto. Hay que decirle también. Pero no me lo dijiste nunca. Hay que decirle también al sujeto público cómo nos gustaría que esto sucediera. Esto lo hemos estado haciendo, este ejercicio, lo hemos estado haciendo ahora con la construcción de la política estatal de combate a la corrupción. Somos el primer estado que ha estado generando esta política de una forma más prolongada. Hay ya otros ejercicios de política estatal anticorrupción, pero en nuestro caso
por nuestra sola esencia geográfica, consideramos que lo correcto es del comité coordinador se aprobaron 8 foros regionales. Que son los que están realizando ahorita, ¿no? Así es, ya vamos por el 7º foro, ya nada más nos queda la Cuenca y el Valle. En estos 8 foros hemos hecho este ejercicio y hemos tenido la fortuna que cada foro va creciendo en afluencia. El quinto superó a los últimos 4, el sexto no se diga, ya superó al quinto, y hemos tenido la oportunidad de tener ya hoy jóvenes muy interesados desde bachillerato. Ahora que tuvimos el 6º foro en la ciudad de Miahuatlán, tuvimos la oportunidad de tener de bachillerato a gente del Cobao, de gente también de un bachillerato comunitario, gente de otros espacios académicos, de la misma universidad de allá, y nos decían esta parte, ¿no? Que ellos ya comienzan a estudiar las materias. Claro. Y los jóvenes de bachillerato, seguramente ellos sí van a ver la evaluación y la reconstrucción de esta política. A muchos de nosotros, y perdón por la expresión, pero claro, tal vez ya no nos toque evaluarla, ¿no? Digo, no claro, sabemos en estos porque vaivenes. Son espacios y proyectos a largo plazo. De largo plazo, ¿no? A eso iba, o sea, decir, vamos a evaluar la política de combate a la corrupción de aquí a 2 años. No tiene sentido. Incluso también tenemos que avanzar. Primero, que ya nos dio mucho agrado que los bachilleratos locales comiencen a hacer este tipo de concursos. Porque a mí me llamaba la atención que en una mesa una niña se parara a hablar sobre corrupción, dando datos estadísticos y dando datos de impacto en la escuela. Claro. Entonces ella nos decía, esta es mi propuesta. Y es extraño ver un discurso tan estructurado y ya incluso en la mesa la propuesta. Cuando conversamos con la niña, nos comentaba esto, pues es que en mi bachillerato, cuando llegó la invitación, hicimos este concurso y solamente venimos 10. Los 10 que ganamos el debate. Es decir, hicieron un debate interno. Así es, un debate interno. Y había 2 alumnos por mesa. Claro. Entonces estos ejercicios llevaban a cada mesa, a cada tema ya una aportación. Había... Evidentemente, creo que la percepción de corrupción sobre los agentes de seguridad vial todavía va a ser difícil erradicarla, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo más constante, pero había ciudadanos que hablaban con el agente de vialidad. Oye, pues es que pensamos esto. Claro. ¿No? Y el agente de vialidad también diciendo, bueno, propongamos algo más, ¿no? O el director de seguridad pública diciendo, esta es nuestra propuesta. Y tú veías al presidente municipal, al regidor, platicando, ¿no? Con los ciudadanos en esa mesa. Que es un foro para construir, no es un foro para debatir, no es un foro para denostar, no es un foro para evaluar, pero sí para proponer un problema, tener un problema real en la mesa y entre todos construir la solución. Esto sí podemos focalizarlo como las bases de la participación ciudadana y desde este enfoque, desde aquí estar combatiendo la corrupción. Ahora, estos jóvenes de bachillerato les corresponde ya no nada más participar en la construcción. En un futuro la vamos a tener publicada. El plan que se ha diseñado para esta política es tenerla construida a finales de noviembre, ya tenerla aprobada, ya como comité coordinador, y poder iniciar su operatividad y su aplicación a partir de enero del próximo año. Esto es interesante porque a lo mejor, como bien comentas, maestro, en próximos ciclos, ¿no? Que esperemos, yo estimo, al final de este primer comité de participación ciudadana, que sería en 5 años, podríamos ver algunos avances. Y yo creo que a largo plazo, seguramente en 2 periodos más, podríamos estar hablando de estos nuevos indicadores, porque ya tendríamos indicadores propios, claro, participación propia, y esta sí sería nuestra base de participación ciudadana. Los primeros que están proponiendo, exacto, y avanzando, ¿no? Y además que es gente que va entendiendo el tema, se va interesando en él desde la base, ¿no? Es decir, quizá no desde la primera infancia, pero sí desde una edad temprana, pues que les va a permitir irse convirtiendo en ciudadanos, pero a lo mejor con bases distintas a las que todavía las generaciones como la nuestra lo tenemos, ¿no? Que sobre la marcha hemos tenido que ir aprendiendo que ser ciudadano no nada más era votar, porque claro, hace 20 años, hace 30 años, pues era lo que se nos decía, ¿no? Sí, ahora por ejemplo acabamos el día sábado de arrancar el mes de Yo Amo un Oaxaca con esto en orden, que la Universidad Mesoamericana abraza como un valor con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y tú revisas esta parte. Hoy la dinámica de la comunicación, una licenciatura en comunicación, la dinámica del diseño, la dinámica de los abogados, de los administradores, trabajando en conjunto para hacer una campaña en valores,
nos permite visionar que la participación ciudadana ya está engranando. Ya estamos entendiendo que la corrupción es un problema de todos y que tenemos que estar construyendo productos para el beneficio de todos. Y bueno, ustedes saben en los medios que es compleja la producción visual, ¿no? Un gráfico, un video, son complejos, pero lo hacen los jóvenes. Sí. En el sistema no tenemos participación más que de coordinación, más evidencia, opinión técnica, pero son los jóvenes los que producen, son los jóvenes los que comparten, los que hacen que su familia también se involucre, ¿no? Y que también comiencen a proponer este tipo de valores al seno de sus sociedades. Hoy ya hablamos de que la Universidad Mesoamericana avalúa el tema del valor del orden, lo propone, lo promueve como también esencia dentro de su perfil académico, dentro de su plan de estudios y también como colabora institucionalmente al interno, ¿no? Entonces, hoy con el sistema avanzamos en estos ejercicios, pensamos que esas son las bases de una participación ciudadana y que en un futuro también podamos tener un indicador que nos permite evaluar qué tanto ha crecido. Claro, qué tanto impacto tiene, ¿no? Claro. Mi querido Dan, pues siempre nos falta tiempo para seguir platicando. Te agradezco mucho la oportunidad de volver a platicar contigo. Ojalá no sea la última vez. No, maestro. Y pues bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias para ti por la invitación. Gracias, sobre todo gracias a usted, que como cada miércoles aquí nos acompaña en Debate Público. Muchas gracias, muy buenas tardes.